Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes de Pascua, es el inicio ya de estos 50 días de Pascua, los iniciamos ayer domingo, y quiero mencionar que hay dos malas noticias. Ayer la primera es que nos comunicaron que murió Rodrigo Colindres, compañero. Quiero contarles que Rodrigo Colindres fue cofundador de este programa en la Semana Santa del año 2020. Fue de él la propuesta. Me enseñó cómo hacer en audio, no el video, pero sí el audio, y transmitir en Radio Latinoamericano, una radio que él auspiciaba. Rodrigo se trasladó para Costa Rica, salvadoreño, sobrino de Héctor Oquelí Colindres, uno de los mártires nuestros aquí en El Salvador. Se trasladó para Costa Rica por temor a lo que podía venir con Nayib Bukele, por lo que él decía y hacía. Se estableció en Pérez Celedón, allá en San Isidro General, en Costa Rica, y entendemos que los problemas del azúcar se lo fueron llevando. Perdió una pierna primero y después entendemos que fue su gravedad. De todas maneras, un abrazo a su esposa Joana, a sus hijos. Es la primera mala noticia, y revisando en esta madrugada los medios digitales, anuncian que ha fallecido el Papa Francisco. Falta la verificación, pero los medios digitales, El Español, el diario El País, etcétera, de España, personalidades ya están reaccionando. Nosotros vamos 8 horas más tarde. El Papa ayer domingo apareció prácticamente agonizante. Habrá sido su despedida. Falta, la verificación de la noticia, pero en todo caso no es la primera vez que anuncian que el Papa ha muerto, pero hoy, revisando los medios digitales, al parecer sí, ya es el momento de la partida del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. En la primera parte de hoy vamos a escuchar a Monseñor en esa palabra fundamental que muchos y muchas lamentablemente no quieren asumir, la palabra trascendencia. Monseñor insiste mucho en esa palabra trascendencia. No nos quedemos limitados a lo temporal, a las liberaciones temporales, a las liberaciones civiles. Son buenas, emancipatorias, correcto, sí, pero inyectémosle la trascendencia. Hay que ir más allá de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que los sentidos nos pueden dar. Eso que es inexplicable, metámoslo en nuestras luchas. Es uno de los llamados que Monseñor hace, y yo lo secundo. Soy hijo de su pensamiento, soy promotor del pensamiento de Monseñor Romero, y secundo que debemos darle toda la fuerza a esa palabra trascendencia. Es el tercero de los 3 pensamientos. Ya desarrolló Monseñor Romero. La dignidad humana es lo primero que hay que liberar, que la persona sea persona. Esta es una de las claves de la teología de la liberación. Segundo, Dios quiere salvar a todo el pueblo. Y ahora Monseñor incrusta el tema de la trascendencia. Oigamos a Monseñor. Finalmente, el tercer pensamiento sacado de las lecturas de hoy es que el proyecto de Dios para liberar al pueblo es trascendente. La trascendencia le da a la liberación
su dimensión verdadera y definitiva. Yo creo que hasta repito demasiado esta idea, pero no me cansaré de hacerlo, porque corremos mucho el peligro de querer salir de las situaciones inmediatas con resoluciones inmediatas, y nos olvidamos que los inmediatismos pueden ser parches, pero no soluciones verdaderas. La solución verdadera tiene que encajar en el proyecto definitivo de Dios. Toda la solución que queramos dar a una mejor distribución de la tierra, a una mejor administración del dinero en El Salvador, a una organización política acomodada al bien común de los salvadoreños, tendrá que buscarse siempre en el conjunto de la liberación definitiva. Hace poco me presentaban un esquema muy significativo, y es el hombre que trabaja en política mira los problemas temporales, el dinero, las tierras, las cosas, y se puede quedar contento con solo resolver estos problemas. Pero el político que tiene fe se remonta hasta Dios, y desde Dios mira cómo ese tramo inmediato que los políticos de hoy están tratando de resolver no debe de mirarse separadamente de la perspectiva de Dios. Desde el principio al fin en la historia, Dios lleva un proyecto, y la solución hay que acomodarla a esa perspectiva de Dios para que sea eficaz. Y según esa perspectiva de Dios, como aparece en las palabras de hoy que se han leído en la Biblia, en primer lugar, reconocer que Dios es el protagonista de la historia. En segundo lugar, hay que partir de la redención del pecado. Y en tercer lugar, no descartar a Cristo, que es el camino y la meta de la verdadera liberación. Así está en las lecturas de hoy, y este es el proyecto que durante toda la Cuaresma hemos venido estudiando. Hoy aparece claro cómo es Dios el que toma la iniciativa. El pueblo que yo formé, dice en la primera lectura Dios, es el Dios hablando con Israel. Yo te escogí, tu historia te la voy haciendo yo. Hermoso el momento en que el hombre comprende que no es más que un instrumento de Dios. Tanto vive cuanto Dios quiere que viva, tanto puede cuanto Dios quiere que pueda, tanta inteligencia tiene solo la que Dios le ha dado. Poner todas esas limitaciones en las manos de Dios, reconocer que sin Dios no se puede hacer nada. De allí, queridos hermanos, que un sentido trascendente de esta hora en El Salvador es orar mucho, muy unidos con Dios. Y hay gente que está trabajando por la liberación, uniéndose con Dios. El otro día que hablábamos un problema de un refugio, que no confundan el refugio con un cuartel. El refugio es para gente que viene con miedo y viene huyendo y se esconde. Pero es que hay muchos organizados y no podemos estar de balde, tenemos que trabajar. Bueno, pues vayan a trabajar, búsquense un cuartel donde hacerlo. Pero el refugio es el lugar donde también trabajan los enfermos. Aquel padre de familia con su mujer enferma y sus niños que no podían, los querían mandar a ocupar una iglesia. ¿Y cómo va a ir si está enfermo? Que ofrezca su dolor, que ofrezca su enfermedad, eso tiene valor, pero cuando se pierde de vista la trascendencia de la lucha, todo se hace consistir en cosas que a veces son hasta erróneas.
Ojalá todos los que trabajan hoy por la liberación del pueblo supieran que sin Dios no se puede hacer nada y que con Dios hasta lo más inútil es un trabajo cuando se hace con buena voluntad. San Vicente de Paúl nos decía una de sus máximas: qué poco se necesita para ser santo, solo basta hacer la voluntad de Dios. Qué poco se necesita, solo hacer la voluntad de Dios. Cuando escucho a Monseñor Romero en esa insistencia de incorporar en las luchas, en los procesos, la palabra trascendencia, esto es una urgencia de saber que todos los procesos, que todas las acciones, que todas las liberaciones las lleva Dios. Esto cuesta, porque so pena de que somos marxistas, que somos socialistas, que somos capitalistas, creemos que los procesos los llevamos nosotros. Y Monseñor insiste, no, todo lo lleva a Dios. Por eso la gran acción humana es orar y decirle a Dios: Dios, este es tu proyecto, tú lo llevas, dinos qué tenemos que hacer. Yo creo que al escuchar a Monseñor Romero, remontarnos a los años, en este caso 1980, es claro que había una difusión de ideas cristianas, no cristianas, difusión de algunas ideas ateas. Sí, y el pobre campesino, nacido en un seno católico, algunos también en un seno evangélico, se le cruza en el cerebro Dios, la organización, y qué lástima que la organización, muchas de las organizaciones no tuvieron esta inspiración cristiana. Ahí nos queda el ejemplo del Papa Francisco, Jorge Bergoglio. No sabemos, como repito, no sabemos si de verdad ya falleció, eso faltan las verificaciones. Todavía son las 3:30 de la madrugada, no tengo más acceso a información local, no la tengo. Pero está el ejemplo. El Papa Francisco nos dejó muchos pensamientos sobre esa trascendencia. ¿Cuánto habló el Papa de los 3 pedidos que hacía para el 1 de enero de este año 2025? Condonación de la deuda externa, reducción del gasto en el armamento militar. Se me olvida la tercera. Son 3 aspectos que él pidió. El cuidado del medio ambiente. Qué interesante que el Papa nos deje herencia que huele todo a trascendencia. Monseñor Romero, en medio de esa turbulencia social que había en 1977, 78, 79 y 80, en medio de toda esa turbulencia, Monseñor se mantuvo firme en la trascendencia. No se inclinó a ningún proyecto, ni al del gobierno y su fuerza armada, ni al de la oligarquía y sus escuadrones de la muerte, no al de las organizaciones populares y sus brazos armados guerrilleros, sino serio, radical. El proyecto es el reino de Dios. Esta era la trascendencia de Monseñor. Una gran herencia que nos queda de parte de Monseñor y de parte del Papa Francisco. Estamos en el lunes. Esto se llama octava de la Pascua. Es celebrar el triunfo de Jesús, esa resurrección, celebrarla como si todos estos días fueran el día domingo, como si fuera que hoy resucitó Jesús, y todas las lecturas apuntan precisamente a eso. A eso se le llama octava de Pascua. La primera lectura
está tomada de los Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 33, y dice lo siguiente: el día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a este hombre que había sido entregado conforme al plan y a lo previsto de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No pretendo que quede completamente claro este discurso de Pedro en Hechos 2. No es posible. Este discurso, recuerde que estamos en Hechos 2, es precisamente después de ese acontecimiento que narra Lucas, donde llega el Espíritu Santo, está toda la comunidad reunida. Allí está la Virgen María también con esos 11, Judas se ahorcó, y están en Jerusalén porque el mandato fue: no se alejen de Jerusalén, quédense aquí. Y 50 días después de la resurrección de Jesús sucede, según Lucas, esta manifestación del Espíritu Santo. Ha llegado el Espíritu Santo, y Pedro, el pecador cobarde, ese que negó a Jesús, el pescador, ahora es un orador, tiene el Espíritu. Ahora Pedro se para frente a esa multitud, se habla de unas 3,000 personas que habían llegado a celebrar la fiesta, y todos se convierten, todos se bautizan. Pedro lanza el discurso. Esta es una parte nada más, el discurso continúa. Pero Pedro ahora sí tiene clara la película. De ahora en adelante Pedro ya no es capaz de negar a Jesús. No puede negar al Espíritu Santo. Ahora tiene el Espíritu en su interior. Ahora habla conforme habla el Espíritu. Y el discurso es estremecedor. Ustedes lo mataron. Y va a decir después: sé que fue por ignorancia. Se lo entregaron a los infieles. Ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó. No podía dejarlo ahí para que fuera víctima de la corrupción. No podía ser que hubiera un poder superior a Jesús. No era posible. No hay poder superior a Jesús. Por eso el único, como Pablo lo va a decir, el último enemigo en vencer fue la muerte. Era lo único que quedaba por vencer. Lo demás está vencido. Pudo caminar sobre el agua,
pudo vencer las tentaciones, pudo transformar un muerto en un vivo, faltaba un enemigo, la muerte, y Jesús lo venció. No pudo la muerte con Jesús. En este tema de los Hechos de los Apóstoles, en este anuncio de Pedro, tenemos que vernos reflejados usted y yo. Ver a Jesús, como ha pasado en este Viernes Santo, son las procesiones más populosas que tenemos aquí en el área centroamericana. No sé cómo están los demás pueblos. Tremenda afluencia en el Viernes Santo. Vamos a sepultar a Jesús y lloramos. Y en mi pueblo, Armenia, la procesión entra a las 8 o 9 de la mañana porque nos resistimos a entrar al templo para dejar a Jesús ahí yacente. Pero el énfasis en la resurrección todavía está muy nuevo. Todavía no le damos fuerza a la resurrección. Todavía no vence el poder de la muerte. Por eso, el Viernes Santo es lo más grande en la liturgia de la Cuaresma y lo más lindo es la Pascua, pero todavía no hemos impactado. Estuve participando aquí en Los Naranjos en estas festividades, estas celebraciones, y yo sé que aquí mayoritariamente son evangélicos, pero poca gente, de verdad poca gente asiste. La iglesia es pequeña, con costo se llena. Las procesiones, éramos pocos, me unía a las procesiones. Sí, éramos pocos, pero la Pascua, la resurrección, necesita de más énfasis, que nos concentremos más en la resurrección. Ahora, en este discurso de Pedro, debemos involucrarnos, debemos entender que la muerte no tiene la última palabra, que Dios hizo que Jesús venciera al último enemigo que quedaba. Ya no existe la muerte. Por eso cuando yo doy algunas charlas, sobre todo en San Antonio Abad, allá en Soyapango, que estamos ahora en estas charlas, cuando hemos estado en las comunidades eclesiales de base, en Colón, en Zacacoyo, Tepecoyo, allá en Monte San Juan, etcétera, en muchos lugares, yo les digo que no se trata de ser espectador de la resurrección. Hay que meternos en esa resurrección y saber que junto con Jesús hemos resucitado. Por eso ya no hay que tenerle temor a la muerte. El Che Guevara decía esa su frase, que donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. No hay que tenerle miedo a la muerte. Y cristianamente, la muerte ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene el Espíritu. La última palabra la tiene Jesús con su resurrección. Esta es la última palabra, no la muerte. Que llegue cuando quiera. Si le llegó a Rodrigo Colindres, está bien. Le llegó al Papa Francisco, que le llegue. Pero ella no tiene la última palabra. Rodrigo está, en palabras de Pablo Richard, está en lo profundo de la historia, igual que Dagoberto, igual que todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado y todos los que cayeron en la lucha armada. Todos están en lo profundo de la historia. Llámele usted cielo, llámele usted purgatorio, como quiera llamarle, pero están en lo profundo de la historia. Pasaron por este mundo haciendo el bien. Rodrigo me deja de herencia este programa. Fue idea de él. Yo se lo agradezco. El Papa Francisco deja una herencia en el Vaticano. No sé qué tanto va a transformarse el Vaticano con la ausencia del Papa Francisco. No lo sabemos. Pero deja un legado, una herencia. Yo estoy inconforme, pero ese es problema mío. Hubiera querido más del Papa Francisco, pero lo que dejó, dejó. A lo mejor las circunstancias no le permiten más. Pero terminó pidiendo por la paz en Ucrania, y Gaza, y Transjordania, y Cisjordania, y Líbano, y Siria. Es decir, está bien, hizo lo que pudo el Papa Francisco. Yo esperaba más, y voy a esperar más siempre de la Iglesia.
El Evangelio de hoy comenzamos con esta jornada que yo les he mencionado. Vamos a ir distinguiendo evangelio por evangelio en qué sentido presentan ellos la resurrección. Estamos en Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 15, dice lo siguiente. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciéndose: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mateo se escribió después de Marcos. Marcos fue escrito entre el año 66, 64, 66 hasta el año 69. Esos son los márgenes que más se manejan. No después del 70 ni antes del 64. Es un margen pequeño. Mateo fue escrito después del 70 y antes del 85. Porque el 85 los cristianos fueron expulsados de las sinagogas y ahí no hay señales de esa expulsión. Juan fue escrito en los años 94, 98, a lo mejor después del año 100, pero por eso Juan es un poquito más griego, más metafísico, llamémoslo así, que Mateo, Marcos y Lucas. Hoy lo que estamos viendo es precisamente la trampa del ambiente judío que no está dispuesto a aceptar la resurrección de Jesús. Cuando usted revisa el Evangelio de Mateo y acepta esto que hemos dicho como clave de lectura, que Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo Moisés que trae una nueva ley, como el nuevo Moisés que trae una nueva ley y forma un nuevo pueblo de Israel, un nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Aquí vamos a encontrar el elemento fundamental. Esto que está escrito aquí es porque los judíos nunca aceptaron a Jesús. Por eso propiciaron su crimen, su magnicidio, su deicidio se llama en los cantos populares nuestros. Mataron a Dios. Pero ellos no aceptan que mataron a Dios, no aceptan que mataron al nuevo Moisés. Por eso Mateo les dice: estos son unos tramposos. Saben que el sepulcro está vacío, pero hacen una triquiñuela ahí. Ustedes digan, le dice a los soldados, ustedes digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Están diciendo: no es cierto que ha resucitado. Y le dieron una buena cantidad de dinero a los guardias. Y si esto llega a oídos del gobernador y tienen problemas, nosotros nos encargamos. Ellos controlan al gobernador, a Poncio Pilato. Son capaces de hablar con Herodes para decir: es falso. No ha resucitado Jesús, se robaron el cuerpo.
Y hasta hoy esa noticia sigue circulando. Se robaron el cuerpo. Necios. Ya vieron los soldados, vieron que el sepulcro está vacío. A lo mejor sintieron ellos el temblor, lo que ha manifestado, y la puerta, la piedra se corrió. Y ahí no hay nada dentro. Es porque Mateo está diciendo, los judíos son los que lo mataron y no aceptan a Jesús como el nuevo Moisés. No aceptan a Jesús resucitado. Por eso se inventan este tipo de triquiñuelas con soborno, con dinero. Claro que los judíos, el judío actual, el judío de la diáspora, ellos no aceptan a Jesús. Si leyeran a Juan, si leyeran a Lucas, se darían cuenta que es verdad, Jesús no está en la tumba y que no es cierto que los soldados se durmieron. Soldado romano disciplinado no iba a pestañear jamás. Sabía que corría riesgo su vida, podía pagar con su vida si no cuidaba bien el sepulcro para que nadie se lo robara, y nadie se lo robó. La piedra se corrió y ahí lo que hubo fue una luz y nadie vio nada, pero el sepulcro está vacío. Ahí no está el cuerpo. Los discípulos, ayer y anteayer escuchando algunas reflexiones, los discípulos como unos grandes cobardes, ni siquiera fueron capaces de sepultar a Jesús. Tiene que venir José de Arimatea y Nicodemo. Por eso se llaman santos varones. Los discípulos andaban huyendo. Juan sí estuvo al pie de la cruz. Sí vio el cuerpo cuando se lo entregaron a María, según Juan. Pero tampoco Juan participó en el entierro. No se dice esto, porque Juan seguramente se llevó a María a cuidarla como le había dado la orden Jesús. Los discípulos ni siquiera sepultaron a Jesús. Podríamos decir, no sabemos ni dónde lo habían dejado. Menos iban a ser capaces de robarse un cuerpo. Si eran cobardes. Estaban los soldados romanos, no podían, no tenían esa capacidad. Cuando llega el Espíritu, según Lucas, sí, ahí sí ya tienen fuerza. No importa que los maten. Pero antes no. Antes son unos cobardes, miedosos. Pedro lo había negado. Pero este relato de Mateo tiene la intención de decirnos, es mentira. Ellos dijeron esto, ellos se pusieron de acuerdo con los soldados para no aceptar jamás que Jesús es el nuevo Moisés y que ese nuevo Moisés trajo una nueva ley y que esa nueva ley formaba un nuevo pueblo y ese nuevo pueblo es la iglesia. Esos no aceptan a Jesús como el nuevo Moisés. Vamos a seguir toda la semana estudiando la resurrección de Jesús como si fuera todo el día domingo. Rogamos el eterno descanso de Rodrigo Colindres. Yo no puedo decir que Rodrigo era un gran cristiano, pero era un gran ser humano, era un gran compañero, y deseamos que la familia Joana con sus hijos, no sé si van a volver al país, pero estaremos pendientes de ella y de sus hijos, y en lo que podamos apoyarles, por supuesto, estamos a la orden. En todo caso, dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que por la misericordia de Dios, nuestro compañero Rodrigo Colindres descanse en paz. Así sea. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.